El 1 de abril de 1939 termina la Guerra Civil, en la que han muerto alrededor de 300.000 españoles. Para los 25 millones que han sobrevivido a la contienda, comienza ese día un largo y difícil periodo de posguerra. Para celebrar su victoria en una guerra que ha enfrentado a los españoles durante 3 interminables años, el general Francisco Franco, llamado también el Caudillo, preside en Madrid, el 19 de mayo de 1939, un gran desfile militar que dura 5 horas. En ese momento, Franco es el gobernante que concentra el mayor grado de poder de toda nuestra historia. En sus manos está la jefatura del Estado, la presidencia del gobierno, el mando de las Fuerzas Armadas y la jefatura nacional del único partido permitido, la Falange Española Tradicionalista. Su poder omnímodo queda bien expresado en una consigna de la época: Franco manda, España obedece. Al día siguiente del desfile de la victoria, Franco recibe la bendición de la Iglesia española. Madrid. En la iglesia de Santa Bárbara tiene lugar un acto religioso hondamente emotivo en que el caudillo hace ofrenda a Dios de su espada victoriosa ante el cardenal primado. El nuevo Estado, que se declara confesionalmente católico y defensor de la fe, devuelve a la Iglesia Católica el poder y la influencia perdidos durante la República. La feroz represión sobre los derrotados es una de las bases en las que se asienta el nacimiento del nuevo régimen. De hecho, el estado de guerra se mantiene en vigor 9 años más, hasta 1948. La paz solo llega para los vencedores. Sobre los vencidos cae el castigo, la humillación y el miedo. Franco implanta en España un estado de tipo totalitario. La dictadura militar suprime todas las libertades democráticas. Los partidos y los sindicatos quedan prohibidos. Los estatutos de autonomía del País Vasco y de Cataluña son derogados y sus lenguas perseguidas. Los medios de comunicación son sometidos a la férrea censura del Estado. Los funcionarios públicos son depurados. El saludo fascista con el brazo en alto es declarado saludo nacional. Los españoles se convierten en súbditos. La dictadura de Franco se va a apoyar en 3 pilares esenciales: el ejército, el partido único, dominado por los falangistas, y la Iglesia. Con la invasión de Polonia por la Alemania de Hitler, comienza a los 5 meses del final de nuestra guerra, la Segunda Guerra Mundial. El rápido avance de los ejércitos alemanes en Europa modifica la política española, que en un principio había sido de neutralidad plena. Pero el convencimiento de Franco de que la Alemania nazi ganaría la guerra y su interés en establecer un nuevo imperio español en el norte de África le hacen variar su política exterior para alinearse con Alemania. Octubre de 1940. Hitler y Franco se citan en Hendaya para celebrar una decisiva entrevista. Se va a abordar la entrada de España en la guerra. El régimen franquista recupera el entusiasmo por la Alemania nazi cuando Hitler invade la Rusia de Stalin, a quien los falangistas consideran el principal responsable de nuestra guerra civil. Franco autoriza la formación de una fuerza militar de voluntarios, la División Azul,
para enviarla al frente ruso en ayuda de Alemania. España entra de esta forma en la contienda europea sin haber declarado la guerra. Durante 2 años, 47.000 españoles lucharán en el frente ruso, encuadrados en la División Azul. Tras la victoria de los aliados, el régimen de Franco pasa a ser el único fascismo que, habiendo apoyado a Hitler, sobrevive en Europa. La soledad internacional del franquismo se hace patente en 1946. Ese año, las Naciones Unidas niegan a España la entrada en su organización y recomiendan, además, a los países miembros que rompan relaciones con el régimen franquista. Inmediatamente, los embajadores abandonan uno tras otro Madrid. Francia cierra su frontera con España. El régimen de Franco queda totalmente aislado del exterior. El gobierno español reacciona organizando una manifestación patriótica ante el Palacio Real para demostrar ante el mundo el respaldo popular al régimen. ¡Arriba España! La nueva situación internacional obliga a Franco a modificar su política. Los falangistas pierden protagonismo en el gobierno y los católicos lo ganan. El régimen pretende distanciarse del fascismo derrotado a base de acentuar su carácter católico. Las procesiones, las concentraciones religiosas y los ejercicios espirituales se celebran masivamente en todo el país. Para el régimen es una necesidad de política interna, pero es también una reafirmación frente al rechazo exterior. Son los años del nacionalcatolicismo. La Falange, en consecuencia, pierde algunos símbolos de su poder. El saludo fascista, con el brazo en alto, deja de ser saludo nacional. Además, el partido único, Falange Española Tradicionalista, pasa a ser llamado genéricamente el Movimiento. ¡Arriba España! En su estrategia para ganar una cierta legitimidad, el gobierno organiza en 1947 un referéndum. Se trata de aprobar una ley de gran importancia para el futuro del régimen, la Ley de Sucesión. España se constituye en reino, aunque sin rey. Franco es definido como jefe vitalicio del Estado y se le reconoce el derecho a elegir a su sucesor. La ley es aprobada por el 93% de los votantes. Es el primer pucherazo de la historia del régimen. Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Esta es la leyenda que alrededor de la efigie de Franco lleva la nueva moneda de 1 peseta que se pone en circulación en 1948. Franco, que empieza a ganar la batalla de su supervivencia en el poder gracias a la Guerra Fría y la consiguiente suavización del aislamiento internacional de España, se decide, tras 12 años en el poder, a poner su cara en las monedas españolas. Pasados los peores momentos del aislamiento internacional a la dictadura, Franco confía en vencer el recelo de las potencias democráticas hacia su régimen. Las buenas noticias para él comienzan a llegar en 1950. Los embajadores que en 1946 habían abandonado el país regresan después de que la ONU suspenda las sanciones contra España. En agosto de 1953 se firma en Roma el Concordato de España con la Santa Sede. El concordato supone el definitivo espaldarazo al régimen por parte del Vaticano.
Tan solo un mes después, España firma con los Estados Unidos un tratado de amistad y cooperación. A cambio de recibir ayuda económica, España permite instalar en su suelo 4 bases militares norteamericanas. Este acuerdo es para Franco su mayor éxito diplomático. Sin haber renunciado a su régimen dictatorial, ha logrado el respaldo de Estados Unidos. Unos años más tarde, el presidente Eisenhower visitará oficialmente España y sellará así el acuerdo de amistad entre los dos países. El reconocimiento internacional al régimen culmina en 1955 con el ingreso de España en la ONU. La década de los 50 supone para Franco su legitimación definitiva e irreversible en el exterior. En 1973, Franco, asediado por la enfermedad de Parkinson y por la edad, tiene 80 años, renuncia a la presidencia de gobierno. Con el propósito de asegurarse la supervivencia del franquismo sin Franco, el dictador nombra jefe de gobierno a su fiel colaborador, el almirante Carrero Blanco. El nuevo presidente llega al poder en un momento en el que el régimen empieza a hacer agua por todas partes. Desde dentro, porque el franquismo está cada vez más dividido entre los inmovilistas y los aperturistas, y fuera de su estructura, porque el movimiento de la oposición democrática y antifranquista resulta ya imparable.